¿Están viendo ahí? A ver, voy a ver si puedo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si ustedes están viendo el PowerPoint ahora. Ups, vamos a dar unos minutitos porque si no, no vamos a poder admitir a todos. Ahí está. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro virtual sincrónico de la materia pruebas de sistemas. Ya estamos en el trabajo práctico número 3, es de no creer realmente. Así que bueno, ya hoy van a tener todos las correcciones al trabajo práctico 2 y al foro. Así que ya con la cabeza puesta en el próximo trabajo práctico. Objetivo de este encuentro es brindarles orientaciones sobre el TP3, en qué es lo que tienen que realizar, y vamos a trabajar algunos conceptos que pueden ser de interés o que son básicos o son los ejes conceptuales más importantes del módulo 3. Nosotros vimos que la materia, o sabemos que la materia se divide en 6 unidades. La unidad 1, que es la prueba de sistemas como una disciplina, donde ahí trabajamos los niveles de prueba, conceptos generales de error, falla, defecto, el concepto de caso de prueba, los principios, la psicología del testing. Ahí tenemos como base la información o la bibliografía del ICQB, es muy importante ahí. Después vimos el módulo 2, donde yo digo que es el más importante, es uno de los más importantes. El módulo 2, a ver, espérenme que tengo que admitir, no me aparece sobre la pantalla. El módulo 2, que habla sobre objetos de prueba y sus procesos, pero la unidad 3, que es la fundamental, que habla de técnicas de diseño de casos de prueba, que lo vimos en el encuentro pasado. Hasta ahí, hundido. Conocimientos que ya pasé, pero que ahora, en estos trabajos prácticos, voy a seguir usando. El concepto de caso de prueba lo voy a seguir usando. El concepto de defecto lo voy a seguir usando. Entonces, todo lo que voy teniendo o incorporando, lo voy a ir usando. Entonces, ahora en este trabajo práctico, que también vamos a tener que pensar en casos de prueba, ya no vamos a admitir casos de prueba genéricos como han hecho en el anterior, por ejemplo, sino que sean bien específicos. Bueno, ese conocimiento está hundido. ¿Qué me queda ahora por ver en el módulo 3? Aspectos técnicos del testing de software, que ya les vamos a contar, que tienen que ver con la planificación del testing, el ciclo de vida de las pruebas, etcétera, etcétera. Y la otra unidad que tiene que ver con el testing de desarrollos web. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque la mayoría hoy son web, pero porque la era web trajo un montón de incorporaciones que no teníamos en cuenta en testing determinados como la accesibilidad, la seguridad, la usabilidad, porque ya no es el mismo, no es siempre el mismo usuario. Entonces, sí o sí, toma relevancia para el testing. Y la última unidad que la vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, trabajo práctico número 1, 25 del 8, hundido. Trabajo práctico número 2, más foro, 1 del 9, hundido. ¿Qué nos queda? Lunes que viene, trabajo práctico número 3, más foro. ¿Qué nos queda? Trabajo práctico número 4, 22 del 9. Y se terminó lo que se da.
Así dice. Estamos en la semana 6, con lo cual ya todos estamos pudiendo rendir el segundo parcial, ¿sí? No se dejen estar con eso. Y ya todos deberían haber rendido el parcial número 1 en la semana 1 a la 4. ¿Cuándo vence este? El 15 del 9. Lo pongo en rojo ahí, tendría que haberle puesto una animación. O sea, el lunes que viene. Para el lunes que viene, yo debo incorporar lo que el profesor o profesora me hayan observado y mejorar en ese diseño de casos que voy a trabajar. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a hacer un repaso. Esto va a servir como repaso y como base también de la materia de ingeniería en software. Nosotros tenemos modelos de desarrollo de software. El modelo secuencial, que es el famoso modelo en cascada, ¿no es cierto? Donde yo hago el análisis de requerimiento, el diseño, la implementación, las pruebas de aceptación y mantenimiento. Este es un modelo de desarrollo secuencial donde primero hago una cosa, segundo hago otra, segundo hago otra, segundo hago otra, y voy como en cascadita. ¿Por qué traigo este modelo? Porque este modelo, en realidad, cualquiera sea el modelo que utilice desarrollo para su software factory o para su proceso de desarrollo, yo como pruebas me tengo que meter en el proceso y llevarlo adelante. Normalmente, cuando ya está todo listo, o sea, está implementado, o sea, está la versión, me la dan a mí para que yo pruebe. Y después viene el mantenimiento de ese sistema y yo voy a tener que probar dentro de ese mantenimiento cada release que pase. Y ahí toman relevancia algunos conceptos que traigo acá para dar. Por eso lo traigo el modelo secuencial. La reunión pasada, hablábamos del modelo B, donde el modelo B tiene una cascada de este lado, por favor mírenme, como marco yo con el puntero, donde hago los requerimientos, los analizo, los diseño, los especifico, ¿sí? Diseño y desarrollo. ¿Sí? Cuando hago el desarrollo, hasta acá construí software. A partir de acá, validé el software. Fíjense, con el desarrollo hago pruebas de componente, con el diseño hago pruebas de sistema y con los requerimientos hago pruebas de aceptación. O sea, lo verdecito sería lo que nos toca a nosotros en testing. Cuando hablábamos del modelo B, cuando hablamos de las pruebas tempranas, como principio de la STQB, decíamos que cuando yo plasme los requerimientos, cuando ya tengo los requerimientos descritos, yo puedo diseñar los casos de prueba de aceptación. Cuando tengo el diseño, se los traje porque me había quedado como en el aire explicado en el encuentro 1. Cuando yo ya tengo el diseño, puedo pensar o diseñar los casos de pruebas de sistema, pero no puedo probar. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el software. Cuando desarrollo con las especificaciones de código, puedo hacer las especificaciones de pruebas de componentes. Ahora, cuando llego acá, recién ahí puedo probar, pero los casos los puedo pensar antes. A eso se refería el principio de pruebas tempranas. Si yo lo miro a esto en el tiempo, en T1 hice los requerimientos, T2 diseñé, T3 codifiqué, en tiempo 4 hice las pruebas de componentes. Sin embargo, el diseño lo hice antes, en el T3. En el T3 diseñé, en el T4 lo ejecuté. En el T5 ejecuté, en el tiempo 5 ejecuté las pruebas de sistema. Sin embargo, en el T2 yo las pensé o las especifiqué, las diseñé. En el tiempo 6 yo ejecuté las pruebas de aceptación contra los requerimientos, pero esas pruebas fueron diseñadas en el T1. O sea, ¿por qué? Porque validé cuando diseñé los casos que lo que dijo requerimientos estuviera bien. El modelo B, ahora visto, con verificación y validación. Este concepto que traigo acá, dijimos que la verificación hace a la respuesta de si estoy a cómo estoy construyendo el software. Hace al proceso. Y la validación a si estoy construyendo el software correcto. Entonces uno pregunta,
estoy desarrollando el software correctamente, porque hace al proceso, y la validación hace si estoy haciendo el producto correcto. Entonces, yo acá, cuando diseño, estoy, ¿qué haciendo? Validando los requerimientos. Cuando codifico, estoy validando el diseño. ¿Sí? Si esto se entiende, es que yo lo puedo codificar. Si yo entiendo el diseño, lo puedo codificar. Y lo mismo con cuando tengo los requerimientos especificados, va a diseño. Diseño dice, si están bien, puedo diseñar en base a los requerimientos. Y acá en pruebas estamos haciendo el diseño de las pruebas de aceptación, que me está diciendo si están bien o no redactados los requerimientos. Estoy validándolo de dos maneras. Perdón, verificándolo de dos maneras. Y la validación es cuando ya lo pongo a correr. A ver, che, esto se está usando correctamente, estoy haciendo las pruebas de componente. ¿Me dan bien? ¿No me dan bien? Entonces, en esta recta de estos tiempos donde tengo la validación. El modelo incremental es ese modelo que está muy en boga ahora, donde diseño algo chiquitito, o sea, tengo los requerimientos, algo chiquitito, diseño, codifico y pruebo. Así como yo pruebo poquito, porque se codificó poquito, entrega uno. Tomo otros requerimientos, los diseño, codifico y pruebo. ¿Qué pasa? En este modelo incremental, la codificación no cambia porque yo voy agregando la codificación del diseño que hice antes o de los requerimientos especificados anteriormente, y no se me incrementa mucho. O sea, incremento el software, pero yo tengo esto desarrollado, ahora desarrollo este otro poquito, ensamblo y entrego. Pero en pruebas, cuando utilizo este modelo, las pruebas crecen exponencialmente, porque yo no puedo quedarme con probar el poquitito de cada release, sino tengo que probar el poquitito y cómo funciona con todo el resto. Por eso son muy importantes las pruebas de integración de ese nivel, y por eso son importantes los conceptos que voy a dar ahora. ¿Me siguen hasta acá? Estoy presentando 3 modelos de desarrollo de software. Modelo incremental, que es el famoso, modelo secuencial, que es el famoso cascada. Modelo B, que es este modelo teórico que queríamos con ese explicar las pruebas tempranas, que se da, sí, se da, y sirve para explicar el concepto de pruebas, el principio de pruebas tempranas y los conceptos de validación y verificación. Y el modelo incremental, que permite mostrar o introducirme a los conceptos que quiero dar ahora, que es el que utiliza Scrum o las metodologías ágiles, utilizan ese modelo de base. El framework Scrum utiliza el modelo iterativo incremental. ¿Mm? Bien. ¿Me siguieron hasta acá? Me preguntan. ¿Me preguntan? ¿Alguna duda? Alguien que me diga, vamos bien, profe. Pues yo no los veo. Todo bien, profe. Bueno, gracias. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Luciano, no podía hablar porque tenía mal configurado el micrófono. Bueno, Disculpe. gracias, Luciano. Qué lindo sería que todos tuviéramos la cámara prendida. Bueno, seguimos. Se ven ahí, ven acá, ¿no? Ahora estamos en lo que sería Sí, sí. un proceso de pruebas. El concepto de proceso de pruebas, él puede tomar el modelo que yo quiero. Puedo adherir al modelo que tiene desarrollo, puedo inventar un modelo propio, un proceso propio, lo que quiera. Lo que no me voy a salvar es de ciertas cuestiones que tiene que tener ese proceso de pruebas. Como proceso, todo proceso tiene que tener una planificación. Un proceso de una etapa, una fase de iniciación. O sea, voy a planificar las pruebas. En esa planificación voy a establecer qué estrategia voy a utilizar, si voy a utilizar caja blanca, caja negra, si voy a utilizar qué técnicas, en qué parte está la técnica, en qué otra tal, qué otra. O sea, voy a ir
cotidianamente definiendo esa planificación, con qué recursos, con qué laboratorios voy a probar, o sea, voy a armar un ambiente, de prueba ambiente, no laboratorio, ¿y qué ambiente? O qué laboratorio podría ser alfa beta, lo vimos en en el nivel de aceptación de usuario. Entonces, voy a planificar todo eso. Luego voy a tomar esos requerimientos que andan dando vuelta por ahí y voy a hacer el análisis y diseño, donde voy a eh, especificar los casos de prueba. O sea, voy a tomar algo del software, ya sea los requerimientos, ya sea la especificación de código, ya sea el código, y voy a pensar los casos de prueba. ¿Sí? No me queda otra que pensar los casos de prueba. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en el trabajo práctico 1 y en el trabajo práctico número 2? En ambos casos pensaron casos de prueba. Después viene la fase donde esos casos de prueba junto con los ambientes los implemento y los ejecuto. Cuando yo ejecuto el caso de prueba, viene una fase donde hago lo que se llama evaluación del criterio de salida. O sea, ejecute el caso. ¿Dio bien o dio mal? ¿Dio bien o dio mal? Caso 3, ¿dio bien o dio mal? Caso 4, y así. Y en función de todo ese resultado, es que evalúo si estoy en condiciones de liberar el release o no, o vuelve. ¿Mm? Y después en alguna parte va a venir el cierre de las pruebas, donde el cierre de las pruebas no es terminé. El cierre de las pruebas viene con un informe, se probaron tantas fases, en tantos ciclos, se encontraron tantos problemas en cada uno de estos ciclos, la distribución de los problemas eran, qué sé yo, el 80% eran de severidad grave, el 20% de severidad muy leve. Se hace un cierre. En el módulo 4 vamos a trabajar sobre esos reportes. La actividad práctica tiene esto de hacer los reportes. Y hay una actividad de control que siempre está presente. Controlo el plan, controlo lo que diseñé, controlo lo que ejecuté, controlo esos criterios de evaluación, o sea, evaluación de criterios de salida. Siempre hay una actividad de control. ¿Por qué digo control siempre? Porque va a pasar que yo tengo diseñado determinados casos y voy a tener que cambiarlo, porque si no se da lo del principio que vimos, a ver si alguno me lo va a poder decir. ¿Qué principio vimos ese que tenía que ver con el ejemplo que yo di de los piojos? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Alguno se acuerda del ISTQB? ¿Alguno lo podrá decir? ¿El pesticida? Bien, paradoja del pesticida. Entonces siempre hay un control, porque decís, che, mira, estos casos están pasando bien todo el tiempo, mejor reformulo, cambio los datos, cambio algo, reformulo algo como para ver si aparece algo que no se me esté escapando. Esto es el proceso de pruebas. Ahora vamos al ciclo de vida de las pruebas. De base, mírenme porque yo voy a marcar con el puntero. De base, en todo ciclo de desarrollo tenemos una fase de requerimientos, diseño, desarrollo del sistema, que es cuando codifico, y mantenimiento. Cuando ya lo termine, empiezo a mantenerlo. Agregarle cosas, corregir cosas, y viene esa fase de mantenimiento. En las pruebas, ¿cómo se da? Cuando yo tengo los requerimientos, yo ya corridito ya puedo empezar a planificar. Cuando tengo el diseño, cuando empecé el diseño, corridito, puedo empezar a especificar. Cuando estoy desarrollando el sistema, yo ya estoy haciendo el desarrollo de la prueba. ¿Qué es el desarrollo de la prueba? Generando baterías de datos, ambientes de prueba, desarrollando scripts de control, desarrollando todo lo que me va a dar soporte a la prueba. ¿Sí? Tengo los casos, pero para ejecutar esos casos necesito base de datos iniciales, con datos que existan para hacer mis pruebas, con datos, no sé, si quiero ver la carga de un cliente y que me dé que está duplicado, tengo que tenerlo cargo de antemano, tengo que generar a lo mejor interfaces para que me den respuestas si tengo que hacer una integración de pruebas o pruebas de integración. Entonces, todo ese desarrollo de pruebas es eso. Y ya cuando desarrollo saca una primera versión,
yo ya puedo ejecutar casos de prueba. Y fíjense que de esto hay dos acá, pero la realidad es que hay muchos más. Yo ejecuto los casos, vuelvo a desarrollo porque hay problemas, me dan otra versión, vuelvo a ejecutar y así, hasta tener una evaluación de esa prueba. Esa fase de evaluación que voy diciendo, che, no voy bien, vuelve a desarrollo, va para arriba. Vuelve y así, tantos ciclos como hagan falta hasta que digamos, ok. ¿Por qué me va a dar, me da pie a esto? Porque hay dos conceptos que quiero incorporar, que es el retesting y la regresión. ¿Qué pasa? Cuando se da esta situación acá, yo acá pruebo esta versión, ejecuto caso, vuelve. Me dan una versión nueva con las cosas corregidas y yo tengo que volver a ejecutar esos casos. Entonces, el retesting es volver a probar algo que ya probé para ver que lo que me dijeron que se corrigió, se corrigió. Entonces, es cuando encuentro defectos, esos defectos van a desarrollo los corrige, me devuelve una versión y esa versión yo tengo que ver, volver a ejecutar los casos de prueba que me fueron malos para ver que ahora estén bien. Entonces me da ese concepto que es retesting. Diseñar casos de prueba, los ejecuto, me dieron mal, voy a desarrollo, me corrigieron la cosa, los vuelvo a ejecutar para ver que se han corregido. Ese es el concepto de retesting. Debe estar considerado en los cronogramas, en donde cuando yo esté en la etapa de planificación, y yo tengo que conocer cuántas iteraciones voy a tener, porque si no, no lo sé. Y bueno, yo tengo que tener medición de esto, cuantificado, de manera tal que yo pueda establecer 3 ciclos, 2 ciclos, 5 ciclos, para hacer ese retesting. Los test que yo defina deben ser fácilmente reejecutables, por eso si no planifiqué las pruebas, si no especifiqué los casos, me dio un defecto o tuve una falla, y no sé al final por qué me generó esa falla o qué fue lo que me lo generó, porque no documenté los casos de prueba. Y los datos deben poder reusarse, es decir, yo tengo en mis ambientes, resetear mis ambientes para poder reutilizar esos datos. O sea, el ambiente debe ser fácilmente restaurado y los datos los puedo reutilizar nuevamente. Ahí estoy haciendo retest. El otro concepto que viene es el de regresión, que habrán escuchado y algunos, si trabajan en el tema, lo habrá inclusive practicado. El que no lo va a aprender acá. Cuando yo estoy en esta gráfica, ¿qué pasa? Voy para allá, vuelve para acá, ejecuto otra vez, vuelve para allá. Evalúo, y cuando yo digo está ok, acá en esta línea de punto hay multiplicidad de idas y vueltas. Cuando yo digo que esté ok, tengo que hacer. Yo estuve retesteando, es decir, volviendo a probar lo que me dijeron que corrigieron. Pero cuando yo voy a liberar a producción, tengo que probar más cosas de las que me corrigieron, porque no vaya a ser que corrigiendo esto hayan desajustado algo. Entonces, eso es la regresión. Es el retesting, es más amplio, ¿no? De algo previamente probado que fue modificado, para asegurar que no se han introducido defectos como resultado de los cambios realizados. Es decir, además de probar lo que me anda bien, me andaba mal, ahora me anda bien, probar algunas funcionalidades más para garantizar que lo que antes andaba sigue andando. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, A sí. ver, algún otro que me diga sí. Luciano ya me dice que sí él rápidamente. Sí, profe. Bien. Pablo, bien, gracias Profe. Pablo. Pablo Chanampa, porque Pablo Chocobar no habló. Bueno, Valentino, Guillermo, Lucila, Matías, Gino, los quiero activos. Bien, entonces, la regresión es distinto, es más amplio que el retesting. El retesting es probar lo que probé que andaba mal para ver que anda bien. Regresión es mucho más amplio, probar algo que andaba bien
para saber que sigue andando bien después de los cambios. Y acá me voy a ir a este dibujito. Acá. ¿Ven por qué yo les digo que las pruebas en un modelo iterativo incremental crecen exponencialmente? Porque el release 1 era chiquito. El release 2 tenía lo del 1 más todo lo que le agregué. El release 3 tenía lo del 1 del 2 más todo lo que le agregué. Entonces las pruebas de regresión cada vez van a crecer más, porque voy a tener que probar lo del release 1, lo del release 2, lo del release 3. Pero no puedo probar todo como inicialmente probé el release 1, o como probé por primera vez el release 2, como probé por primera vez el release 3. No, voy a tener que elegir los casos de prueba más emblemáticos para validar el comportamiento. Y ahí vuelvo acá, donde dice qué casos de prueba voy a seleccionar. Aquellos que son de funciones críticas, que si no anda eso se para todo, aquellas cosas que siempre se rompen, aquellas que tienen mucha tasa de errores, ¿eh? Esos casos voy a elegir y me voy a armar un lote de pruebas o múltiples lotes de pruebas de regresión. Es decir, una vez que ya tengo la versión lista porque ya hice el retesting todas las veces que fue necesario, ahora le corro la regresión. Por eso la última frase que dice es el fundamento ideal para automatizar, la regresión. Si hablamos de automatización de testing, que está muy en boga, lo venimos usando hace, yo no sé, hace 20, tengo 30, y desde los 23 años que trabajo en testing, y tengo 52, o sea, hace 30 años que hablamos de automatización, y realmente la automatización no es la panacea de nada, no elimina gente, no automatizar no significa acortar los tiempos, significa poder garantizar seguridad en repetitividad de pruebas, asegurar comportamientos, porque le voy a poder hacer regresiones todo el tiempo y eso me da seguridad, ¿no? Pero el trabajo no se reduce porque mantener esos robots que yo que genero llevan mucho tiempo, ¿sí? Actualizarlos, refuncionalizarlos, adecuarlos a las nuevas versiones. Bien, cerrado el concepto de retesting, cerrado el concepto de regresión. ¿Dudas hasta acá? Qué bien, ninguno tiene duda de nada. Estamos de lujo. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Miren que pasó otro tema. Bien. Sí, Ahora, profe, ¿podría, sí, podría volver a explicar el tema de regresión? bien. Esta la pasé por alto, ahora la traigo acá. Retestear es volver a correr esos casos de prueba que te fallaron. Después que a vos hay casos de pruebas que te fallan. Dijiste listo, reportaste los defectos, se lo mandas a desarrollo. Desarrollo te corrige los defectos y te dice, corregí esto y esto. Listo, vuelve una versión nueva para vos. Ahí vos qué haces, los casos que te fallaron, los volvés a correr. Los que te fallaron. Es decir, me falló este, ahora que me dijeron que está corregido, lo vuelvo a correr, listo, anduvo. Con ese anduvo, no liberás la versión. ¿Por qué? Porque ellos cuando tocaron para arreglar lo que andaba mal, puede ser que hayan desbarajustado cualquier otra cosa. Entonces, ahí es cuando digo, voy a aplicar regresión, que es tomar un set de pruebas más amplio del que tenías para asegurar que no aparecieron nuevos problemas. Entonces, la regresión es un lote de pruebas que utilizo las partes más críticas, donde siempre andan las cosas mal, y con la funcionalidad que tienen muchos defectos. Entonces, eso, armo un lote de pruebas que se llama el testing de regresión, y le aplico y hago un chequeo general a toda el sistema. Te lo voy a dar con un ejemplo. Supongamos, yo tengo un sistema que tiene que
de facturación, donde cargo clientes, donde cargo productos, donde facturo y controlo esto. Bien, te viene una modificación en clientes, en la gestión de clientes. Vos probás toda esa funcionalidad, encontrás los errores que encontrás, los defectos, las fallas, los casos de prueba que te fallan, la volvés a desarrollo te devuelve una versión corregida, vos agarras, corres los casos que te fallaron, y cuando decís, listo, ya están corregidos en teoría estos casos, haces el testing de regresión, que es probar de vuelta la carga de productos, probar la facturación, porque a lo mejor rompieron algo. Entonces, pero no probás todo de vuelta. Elegí algunos casos emblemáticos para garantizar el comportamiento. ¿Se entendió? ¿Quién me habló? Sí, sí, profe, Parece sí, ahora sí, me quedó parece, más claro. Luciano, parece una sesión de espiritismo esto. ¿Quién me habló? Sí, Gino, yo ¿estás fui. ahí? Valentino, ¿andás por ahí? Me Bien, da igual. siempre una sensación de que estamos en una sesión de espiritismo. Bien. Ahora vamos a pasar a las que son a conceptualizar lo que es una aplicación web. Todos sabemos lo que es una aplicación web porque no hay día de la vida en que no interactuemos con una aplicación web, ¿sí? Desde el navegador, desde una página para sacar turnos, el ciudadano digital para hacer un trámite. Yo hoy, que no hice demasiadas cosas, interactué con la Canvas de la universidad, interactué con Teams, interactué. Entonces, la aplicación web está en nuestros días y cambia el concepto de pruebas. ¿Por qué? Y acá lo distribuyo como para que pensemos. La calidad se ve alterada porque hay otros atributos diferentes de una aplicación convencional. ¿Por qué? Porque supongamos Canvas está enfocado en docentes y estudiantes. Entonces, tiene que responder a las necesidades mías como docente y de ustedes como estudiantes. Hay características propias del estudiante. Si yo pongo a mi mamá o a mi papá, vamos a poner mi papá porque mi mamá ha fallecido, mi papá, a que use Canvas. Y le va a costar un montón en un principio, porque no está enfocada para un abuelo, ¿sí? Entonces, el público que yo tengo y el objeto o el propósito de la aplicación hace que ciertos atributos o características del software tengan relevancia. Y este ejemplo siempre digo, si estoy haciendo un sistema para un banco de gestión de fondos de inversión, por ejemplo, la seguridad es el atributo vedette respecto de otros atributos como podría ser la usabilidad. Entonces, toman relevancia la seguridad, toma relevancia la accesibilidad, toma relevancia la usabilidad, enfocada al público que atiende esa aplicación web. Junto con el desarrollo de aplicaciones web, surge el proceso donde surgen los procesos de desarrollo donde se enfocaron en que sean ágiles, rápidos, flexibles, porque y así surgen las metodologías ágiles, un poco de la mano con esta intención de desarrollo web masivo, ¿sí? El equipo, así como el proceso, tiene que ser de generación rápida, flexible y demás, que toma otras aristas. Pensemos en un Scrum, porque surge como surge, y pensemos todo lo que nos trae Scrum como framework de desarrollo. Así también tenemos el equipo, requiere habilidades distintas y conocimientos distintos. No es lo mismo desarrollar una aplicación de escritorio que desarrollar una aplicación web. Entonces, por sus características propias. Entonces, atención acá. Y por otro lado, los usuarios pueden ser de diferentes idiosincrasias, comportamientos distintos, idiomas diferentes. Yo puedo tener el lenguaje hoy con inteligencia artificial, tengo un desarrollo en un lenguaje, y en un idioma, perdón, y lo desarrollo casi sin nada en el idioma que quiero, ¿no? Está bien,
pero que esté realizado en otro idioma no quiere decir que esté adecuado para la gente de esa idiosincrasia. Porque a lo mejor la forma de interactuar es distinta y lo tengo que entender. Por eso no basta con las habilidades técnicas que un estudiante logre, sino también con ese estudiante global, ¿no? Que piense en hacer, si yo desarrollo software, tengo que estar compenetrado con mi público, con mi audiencia. Traigo estos conceptos porque ustedes ahora en el trabajo práctico 3 tienen que tomar un desarrollo que se les enuncia ahí y de elegir atributos vinculados a ese desarrollo que podrían ser y armar casos de prueba. Lo que vemos a nivel de aplicación web, tipos de prueba, técnicas de prueba dentro del Canvas es muy rico. Mírenlo porque está interesante cómo está segmentado los tipos de prueba y las técnicas en función de los tipos de prueba que quiero hacer. Y también cita algunas herramientas que podrían utilizar para determinadas validaciones o pruebas que quieran hacer a nivel de seguridad, a nivel de accesibilidad. Hay portales o sitios donde gratuitamente me pueden validar la accesibilidad de mi software, por ejemplo. Vamos al enunciado ahora. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, Sí, profe. me alegro mucho. Vamos entonces ahora a leer el enunciado. Como responsables del área de pruebas, lo involucran en el proyecto de gestión de turnos que la empresa está desarrollando. Básicamente, es un sistema que funcionará en plataforma web, o sea, una web que va a permitir, a través de un simple logueo, DNI y clave, a cualquier usuario registrado obtener un turno. Es decir, este sistema de gestión de turno tiene un logueo de usuario, tiene un registro de usuario que va a usar DNI y clave nada más, y la obtención del turno. Guarda ahí, porque la obtención del turno implica que antes un profesional o un administrativo haya cargado la disponibilidad de agenda de cada uno de los profesionales vinculados, ¿no? Entonces, también está esa funcionalidad que no se ve, pero que también un profesional tiene que dar de alta su disponibilidad, o sea, su agenda. Desde el punto de vista del usuario, una vez logueado, le solicita especialidad, el profesional asignado y le muestra el calendario de días y horarios para que el usuario haga clic y seleccione el turno. Una vez seleccionado, le muestra por pantalla un voucher que también puede imprimir con todos los datos del turno previa confirmación. Es decir, le dirá, ¿usted quiere sacar este turno? Sí. ¿Confirma el turno? Sí. ¡Tuc! Acá tiene el voucher. Usted ha solicitado el turno para, no sé, endocrinología, la doctora tal, el día tal, a la tal, en la dirección tal. Me muestra todo. Los datos de los médicos y sus especialidades, junto con el calendario de atención de cada uno, se cargan por personal especializado. Entonces acá hay un montón de funcionalidades dando vuelta. Registro de usuario, logueo de usuario, selección de turnos, generación de voucher, impresión de voucher, cancelación de turno, consulta de turno sacado, generación de agenda del médico. Miren todas las funcionalidades que listamos. Diariamente se emiten los reportes por médico, emisión de reportes por médico, emisión de reporte por especialidad, para contar con un listado de pacientes por consultorio. Semestralmente se emiten reportes a la dirección de especialidades más requeridas, entonces emisión de reportes semestrales con especialidades más requeridas, con un ranking de especialidades, con un ranking de médicos, proporcional a su calendario disponible. Ojo al piojo, porque si uno está de 8 a 8 todos los días, pareciera que soy el médico más solicitado, sin embargo, en realidad es porque tengo más disponibilidad. ¿Mm? Bueno,
Por estimaciones realizadas, ya sabe que cuenta con 12 días calendario de pruebas de operador junior de pruebas. Y me dice, si pensamos en las funcionalidades que expone el enunciado, se podrían decir las siguientes: login de usuario, selección de turno, emisión de voucher con el turno, emisión de reportes. Entonces, dijimos recién unas cuantas más, ¿no está? Ustedes pueden listar unas cuantas más, si quieren. No es parte del ejercicio, solo si quieren. Ahora van a leer los tipos de prueba para aplicaciones web que están en Canvas y sus técnicas, y van a seleccionar un tipo de esas pruebas. Un tipo de prueba es usabilidad, otro tipo es seguridad, otro tipo es accesibilidad. Alguno de ustedes me preguntó, profe, dice 3 casos de prueba por cada una de esas. No, eligen un tipo. Si yo elijo seguridad, voy a diseñar 3 casos de prueba de seguridad. Y voy a escribir, el tipo de prueba va a ser seguridad, caso de prueba, cuál, la secuencia y aclaración y justificación y todo el comentario que ustedes quieran hacer. Muy simple. Elijo una y planteo 3 casos. Por favor, miren el Canvas, porque ahí le va a echar luz sobre esto. Esa es la parte A. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, No. en donde dice caso Sí. de prueba, ahí ¿Quién sería me como habla, el por favor? Porque yo no identificador. lo puedo ver. Luciano, Luciano, sí. en donde está el caso de prueba en el cuadro, ahí se iría como un identificador del caso. El identificador, el objetivo, el dato que vas a utilizar para probar, ¿sí? Ok. Y la secuencia es cómo irías ejecutando eso. Es muy útil lo que han hecho algunos alumnos, que en el otro ejercicio lo que hicieron es imaginárselo y hacer algún prototipado de pantalla que les permita visibilizar el caso de prueba. ¿Está? No les pido eso, pero si les ayuda, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Ok. Y la secuencia, descripción, barra descripción sería ahí si quieren marcar los pasos o lo quieren hacer descriptivo. No se olviden que un caso de prueba, para hacer caso de prueba, tiene que tener claramente cuáles son las entradas que se utilizan, qué se hace y cuáles son los resultados esperados. No se olviden de eso. ¿Alguna otra duda? Y en Así la avanzo. aclaración y justificación sería el por qué optamos por ese caso. Sí, justificar, podés justificar. Si no hace falta, podés hacer alguna aclaración más que te sirva. Es como el de comentarios. No es que tengas que Ah, ok. justificar sí o sí. Ah, bien, 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 bien. ¿Sí? Ahora vamos a diseñar casos de pruebas funcionales. Acá estábamos diseñando casos de prueba no funcionales, porque estos atributos de usabilidad, seguridad, accesibilidad no son funcionales. Bueno, para 2 de las funcionalidades dadas, que no sea el login, o sea las otras 2, diseñen los casos de prueba necesarios para cada funcionalidad, completando la siguiente tabla con todos los casos diseñados. Entonces, si yo elijo la funcionalidad de selección de turno, voy a plantear todos los casos posibles que se me hayan ocurrido, de acuerdo a la técnica que aplique, que podría ser partición de equivalencia, valores frontera, adivinanza de defecto. ¿Cuáles son los casos de prueba que diseño para la selección del turno? Entonces, para eso ustedes deberían pensar o suponer qué datos tienen, ¿sí? Qué datos tienen y demás, y hacer el diseño de casos de selección de turno, por ejemplo. Todo lo que se le ocurre, lo que puede probarse en selección de turno. Y ahí van a completar esta
tablita que es un poco más rigurosa. Ahí sí va a ir el caso de prueba, la funcionalidad que están probando, en este caso podría ser selección de turno o emisión de voucher o lo que fuera, la entrada que le van a dar al caso de prueba, la secuencia y el resultado esperado. ¿Está? Es simple. Nosotros no estamos corrigiendo rigurosamente la completitud, rigurosamente la, que los casos sean con todos los elementos específicos. Sí lo deseamos, ¿sí? Entonces un alumno que tiene 10 porque cumplió con todo eso. No van a dejar de aprobar porque se hayan olvidado un caso o que no se les haya ocurrido o que la técnica que aplicaron no se las dio. No, no van a desaprobar por eso. No van a desaprobar porque, no sé, la entrada del caso de prueba se hayan olvidado algún dato, pero sí van a desaprobar si hay una conjunción de esas cosas que no están hechas. Un caso de prueba que no tenga las entradas claras, o sea, algunos ponen, por ejemplo, eh, eh, supongamos en el login, por eso no quiero que hagan el login, no queremos que hagan el login. El login ponen cargar un DNI válido y una clave válida. Bueno, decime vos qué DNI, decime vos qué clave. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el operador va a tomar lo que ustedes diseñaron y va a ejecutar tal cual ustedes le hayan diseñado el caso. Acá no es un registro de lo que voy haciendo yo como operador, no. Alguien pensó los casos de prueba y otro los corre. Entonces, toda la información que yo le doy es la que está ahí. Si con lo que está ahí no puede hacerlo es porque algo hice mal. Yo como especificador de caso, como analista de test. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Ahí en el ID como un número cualquiera, eso es lo que no entendí. Sí, cuando vos estás pensando en un DNI, cargar este DNI. Listo. Es como para que yo vea que vos entendiste que tenés que hacerlo así específico. Un DNI válido, cualquier DNI es válido, ¿entendés? Pero bueno, vos ahí podés poner este DNI es válido porque ya el usuario este está logueado o está registrado. Claro. Pueden plantear supuestos, pueden plantear puntos iniciales de partida. Lo que no quiero es que pongan cargar un DNI válido. No, decime cuál, porque esa es la forma de diseñar un caso de prueba. ¿Qué debe contener este documento que ustedes presenten? Una portada, buena portada. Van mejorando. Siglo XXI es con números, no es con números romanos, ¿sí? Siglo XXI. El siglo es con romanos, pero nosotros somos siglo XXI. Yo soy titular disciplinar de todas las cátedras, pero soy experta de algunas. Yo soy Ferreira con Y. Usen el logo de la universidad, no el escudo. Si yo abro el documento, en cualquier parte del documento yo me tengo que dar cuenta que es un documento de un estudiante de la Universidad Siglo XXI. Eso implica, o sea, cualquiera que entra a esta clase se da cuenta que es una clase de la siglo XXI, porque tengo el logo arriba, porque tengo el color de la universidad. Más o menos, se ve feo en mi pantalla. ¿Se entiende? La portada y todo el trabajo debe denotar que es un trabajo de la universidad. Voy a cuidar el uso de márgenes, voy a cuidar la tipografía, voy a ser consistente en lo que desarrollo. Hay trabajos que son una falta de respeto a los profesores, digo yo, porque como que tiraron ahí los cuadros y metieron ahí nomás sin ton ni son y que se la arregle el profesor para corregir. Yo que le doy una mirada a todos los trabajos, encuentro trabajos de una cátedra similar a algunos de otra cátedra. Digo, hey, misma portada, solamente dista el nombre. Son trabajos individuales.
no, nadie les puede decir que ustedes a lo mejor compartan su saber y su tarea con otro compañero. Bueno, y no van a, por eso, a cambiar. Cambio algo para... Bueno, pero si eso sucede, que por favor, ustedes comprendan ampliamente y que haya sido realmente de una elaboración genuina. ¿Mm? Bien, entonces el trabajo tiene portada, parte A y parte B. En la parte A, tipos de pruebas web. En la parte B, set de pruebas funcionales. Pareciera como que por lo que puse acá, yo solo tendría que tener esa tabla y esta otra. Pero resulta que para tener esa tabla yo tengo que explicar que tome usabilidad, que voy a diseñar de esta funcionalidad, voy a validar la usabilidad de esta forma. O sea, alguna breve explicación seguramente va a haber. Y en este caso también, qué funcionalidad elegí, qué técnica estoy aplicando, para que después tenga lógica lo que ustedes presentan en el cuadro. ¿Mm? Bien. ¿Dudas? Profe, tengo una duda. Sí. Esto ya es de parte más detalle del trabajo práctico, pero ¿qué tipo de margen en la página usted espera? No, piensen siempre, yo no es lo que yo espero, es lo que, por regla, piensen que todo trabajo debo dejar un margen de encuadernación que a lo mejor puedo imprimir y abrochar. Hoy está todo digitalizado, ¿no es cierto? Pero siempre el margen izquierdo es un poco más amplio que el margen derecho. El derecho es más angostito que el izquierdo. No importa eso, no importa, además, si lo hacen igual no pasa nada. El tema es que yo veo trabajos muy desprolijos, muy escritos hasta el borde, sin encabezado, así como, ¡pah!, lo tiré como en una hoja borrador y fue el trabajo, solo que está digitalizado porque está escrito en comp. Veo trabajos con distintos tipos de letra, una Times New Roman, de ahí pasan a una Calibri. Después utilizan el interlineado a veces todo ajustado, a veces desparramado. Es un trabajo que genera esta cuestión, si son alumnos de la universidad y muchos de ustedes ya inclusive están trabajando y son profesionales. Un encabezado que tenga el logo, que el encabezado esté bien despegado del cuerpo, lo mismo con el pie de página, que si ya estoy en un trabajo que me incluye 5 o 6 páginas y tengo que tener una paginación mínimo. No digo un índice. No, porque por la cantidad de hojas no amerita un índice, ¿sí? Hay algunos estudiantes que han puesto las referencias bibliográficas, lo cual está muy bueno, si han utilizado alguna referencia. Yo creo que en el TP1 teníamos la referencia de la ISTQB como material de soporte. Bueno, en fin, que denote dedicación. Se nota, ¿eh? Se nota mucho un trabajo que está hecho así nomás de un trabajo que no. Recuerden, y queda grabado, que el trabajo que deben realizar no es el trabajo que está subido en Canvas. Y si alguno hizo el trabajo del Canvas en el trabajo 1, sepa que va a tener la oportunidad, según avance en el proceso, de rehacer y recalificar el trabajo que hizo mal. ¿Sí? Uno que daremos nuevo, distinto o el mismo que tenían. Generalmente los cambiamos para que puedan rehacerlo ustedes sobre el mismo y no sea sobre el mismo porque ya los demás tienen todo el trabajo corregido. Entonces, pero avancen, o sea, no se queden porque hayan hecho el trabajo mal el 1. Hay alumnos que todavía el trabajo práctico 2 presentaron el de la plataforma. Venimos diciendo desde el día 1 que no es el trabajo de la plataforma. Y han hecho el 1 y el 2 de la plataforma. ¿Qué significa eso? Que no nos leen. ¿Qué significa eso? Que no nos leen y no escuchan nunca las conferencias. Eso significa, sin duda. ¿Mm? Bien, gracias, Bueno, profe. Otra consultita. sí, En este trabajo práctico también tenemos que participar en el foro antes de entregar el sí, trabajo. sí, Ah, bien, también. perfecto. Quiero hacer una pregunta hacia el final
si ya no hay más preguntas, cierro la grabación y quiero hacerles una pregunta puntual a los que están acá, nada más. ¿Estamos bien? ¿Ya está? ¿Alguna pregunta más? No, profe. No, profe. Bueno. Bien.